vicepresidenta y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, con el quórum reglamentario en el presente acto se va a dar inicio a la ponencia relacionada al procedimiento disciplinario número 029-2024-JNJ, la que estará a cargo de la señora María Teresa Cabrera Vega. Gracias. Apreciados colegas, el día de hoy doy cuenta a ustedes de la ponencia recaída en el proceso disciplinario 029 del 2024-Junta Nacional de Justicia. Es un proceso iniciado por la ODEGMA del Cusco con fecha 5 de marzo del año 2019 contra la magistrada Lisbeth Noemí Yepes Provincia, en su actuación como jueza del Juzgado Colegiado Supraprovincial B del Cusco, ante la queja de la señora Elizabeth Orque Latorre, quien habría manifestado haber entregado a la indicada investigada la suma de 3.500 soles supuestamente para que sea entregado a la doctora Susan Cámara Tello a fin de que favorezca en el proceso sobre acción contenciosa administrativa seguida por dicha ciudadana contra Ugel de Paruro, imputación que a su vez fue rechazada por la magistrada Susan Cámara Tello, aduciendo que jamás la ahora administrada Lisbeth Noemí Yepes Provincia se ha comunicado con ella y menos entregado dinero. Al inicio de esta investigación se ha dado una serie de vicisitudes procesales en las que inclusive se declaró la caducidad, se declaró inicialmente insubsistente el informe de propuesta de destitución porque se habían analizado el caso como si se trataran de 3 cargos distintos e independientes. Tan es así que se opinó que habría responsabilidad en 2 de ellos y proponiendo la absolución en otro. Remitidos que fueron los autos a esta Junta, por resolución 173 del 2023, se resolvió abrir procedimiento disciplinario abreviado contra la indicada investigada. Igualmente se declaró de oficio la caducidad del procedimiento disciplinario 61 del 2022, manteniendo vigentes las actuaciones y medios probatorios generados en dicho procedimiento. Es importante destacar que los cargos atribuidos a la investigada debidamente delimitados en esta Junta son haber establecido relaciones extraprocesales con la demandante del proceso 03268 del 2017, tramitado ante el Quinto Juzgado de Trabajo del Cusco, haber influido o interferido de manera directa o indirecta en el resultado del indicado proceso que no estaba a su cargo como consecuencia de la llamada telefónica realizada por la misma a la magistrada Susan Cámara Tello, indicándole: Susan, hay un proceso judicial, revísamelo. Tercero, haber efectuado el cobro de 3.500 soles a la señora Elizabeth Orque Latorre a fin de que favoreciera a esta en el proceso seguido contra el UGEL de Paruro sobre acción contenciosa administrativa tramitado ante el Quinto Juzgado de Trabajo del Cusco a cargo de la jueza Susan Cámara Tello. La investigada plantea diversos mecanismos, entre ellos la nulidad de todo lo actuado hasta la resolución 84 emitida por OCMA, hoy Autoridad Nacional de Control del PJ, y segundo, la caducidad declarada de oficio en la resolución 876 del 2024, Junta Nacional de Justicia. Respecto a la nulidad planteada, debe considerarse que el Reglamento de Procedimiento Administrativo Disciplinario OCMA del PJ, norma aplicable al momento en que se emitió dicha resolución, prescribe en su artículo 44 que la competencia para la imposición de la medida cautelar recae en OCMA. En consecuencia, es dicho órgano de control, o quien haría sus veces ahora, el competente para evaluar el pedido de nulidad, no siendo la Junta Nacional de Justicia competente, conforme al artículo 154 de la Constitución Política y su reglamento de procedimientos disciplinarios, en hacerlo. En consecuencia, debe declararse improcedente dicha nulidad. En cuanto a la caducidad declarada de oficio en la resolución 876 del 2024 JNJ, tenemos en consideración los artículos 259.1 y 259.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que establecen el plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de 9 meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargo. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional como máximo por 3 meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando ampliación del plazo previo a su vencimiento, y en el numeral 4
del artículo anotado, en el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un procedimiento sancionador. Precisamente, esta norma distingue los conceptos de caducidad administrativa y prescripción, entendiéndose a la caducidad administrativa como el plazo perentorio que tiene la Administración para gestionar o tramitar los procedimientos disciplinarios a su cargo, esto es, poner límites en el tiempo a su trámite, considerando el principio del plazo razonable. Sin embargo, la prescripción es la facultad otorgada por ley que tiene la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas en el tiempo. Tal es así que el artículo 252 de la PAG señala que se produce a los 4 años desde el día siguiente de la comisión de la infracción. En el presente caso, esto no sucedió porque el plazo de caducidad más su ampliación extraordinaria caducó en un año, es decir, el 23 de marzo del 2024. Entonces, el plazo de prescripción, teniendo en consideración la notificación de apertura del procedimiento, este vencerá el 23 de marzo del 2027, conforme al artículo 24 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de esta Junta. Circunstancia que precisamente en su momento habilitó la expedición de la resolución 876 del 2024, del 23 de mayo del año pasado, sobre la apertura de un nuevo procedimiento disciplinario. La administrada también interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución 021 del 2025, Junta Nacional de Justicia, que amplió el plazo de investigación a 3 meses más para resolver este procedimiento disciplinario, alegando que la Junta ha referido sustentos subjetivos para ampliar el plazo, desnaturalizando la naturaleza, valga la redundancia, excepcional del mismo. En relación a ello, la ponente considera que la ampliación del plazo de investigación cuestionada se encuentra legalmente permitida conforme al artículo 15, literal D, del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, concordante con el artículo 259 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo evidente que las normas indicadas facultan a la autoridad para poder ampliar el plazo, razones por las cuales se considera que este recurso debería declararse infundado. En cuanto a la responsabilidad de la investigada, hacemos nuevamente presente que es haber establecido relaciones extraprocesales con la demandante del proceso 3268 del 2027, señora Elizabeth Orque Latorre, tramitado ante el Quinto Juzgado de Trabajo del Cusco. En la segunda imputación es haber influido en la juez Susan Camaratello, que era la magistrada a cargo del Quinto Juzgado de Trabajo del Cusco, ¿no?, para que beneficie a dicha ciudadana Elizabeth Orque Latorre en el proceso que ésta seguía en ese juzgado. Y en la tercera imputación es de que habría entregado 3.500 soles a la administrada para que a su vez se lo haga llegar a la jueza Susan Camaratello para que la favorezca en el proceso que ésta tenía a su cargo. Es importante señalar, en principio, que la juez Susan Camaratello fue quien dispuso se levante el acta de queja. Esto es el 4 de marzo del 2019, en el que asimismo consta textualmente que jamás la investigada Yepes Provincia se ha comunicado con ella y menos entregado suma de dinero alguna. Afirmación que en este extremo ha sido confirmada por la supuesta quejosa Elizabeth Orque Latorre, quien al brindar su testimonial, que no solamente han sido a nivel de ODECMA, de control, sino también en la Fiscalía, señala no conocer a la jueza investigada, nunca le consultó sobre su proceso laboral, que nunca tuvo contacto con esta y tampoco por WhatsApp. Asimismo, niega haber mostrado al secretario Juan Quispe mensajes de WhatsApp que contenía comunicación sobre dinero presuntamente entregado a la jueza Susan Camaratello, que su relación fue con el doctor Bravo, no con la jueza Yepes Provincia, que en alguna oportunidad prestó su celular a su padre, desconociendo con qué número se haya comunicado. Aclara que al acudir al juzgado fue atendida por la jueza Susan Camaratello, quien le dijo que su proceso fue declarado infundado, diciéndole a dicha magistrada que cambiaría de abogado y que un abogado del estudio de la doctora Lisbeth Yepes Provincia asumiría su proceso. Que la jueza Camaratello entró y salió de su despacho, ingresando un señor al que la juez le pidió levantar acta, y en ese momento a este
le mostró mensajes de WhatsApp que correspondían a la conversación que mantenía con su abogado, el cual decía: aún no he recibido ninguna notificación, e incluso le envió una foto de la última página de la sentencia. Agrega que nunca increpó a la jueza Susan Camaratello porque sacó sentencia desfavorable, si mediante la doctora Yepes Provincia le había hecho entrega de 3.500 soles, que ella ni siquiera trabajaba, razón por la que nunca alcanzaría a tener ese dinero, y que la jueza citada le daba miedo, además de lo que había referido que no había hablado con la investigada. La jueza Susan Camaratello, al brindar su testimonial, indicó haber recibido una sola llamada de la magistrada investigada Lisbeth Yepes Provincia, y que le dijo: Susana, hay un proceso judicial, revísamelo, y que sería el proceso, ¿no?, de la señora Orque Latorre, a lo que ella dice haber contestado. El proceso se iba a revisar conforme ley, y si la señora deseaba podía ir al despacho a preguntar cuantas veces quiera. Llamada que habría acontecido en el 2017. Que señaló también la magistrada Camaratello, que no tuvo contacto con la juez Yepes Provincia. Sin embargo, en su propia declaración afirma recordar que la doctora Yepes Provincia la llamó 3 o 4 veces, ¿no? Y ella también la llamaba, y antes que se susciten los hechos, que incluso la visitó alguna vez en su domicilio, no habiendo hablado del tema, infiriéndose que habrían tenido algún tipo de cercanía como colegas al ser magistradas de la misma corte. La jueza Susan Camaratello dijo que al momento de los hechos, cuando concurrió a su despacho la señora Elizabeth Orque Latorre, se encontraban presentes el secretario judicial Juan Quispe y la señora de limpieza. En el acta submateria se consta: en circunstancias que estaba pasando despacho con la magistrada Susan Camaratello, la demandante Elizabeth Orque se constituyó reclamándole a la magistrada supuestos actos de corrupción. Es importante aclarar que dicha acta fue levantada por el secretario Juan Quispe, de quien la magistrada Camaratello dice que fue el que presenció los hechos. Hecho relevante, porque dicha anotación da apariencia que el secretario citado presenció desde el inicio los hechos. Sin embargo, en su declaración, dicho secretario, que no es el secretario de la causa, sino era otro, fue quien levantó el acta a pedido de la juez Susan Camaratello, ¿no? Él refiere también que él se encontraba trabajando a puerta cerrada en su secretaría y que no conoce a la quejosa Orque Latorre ni a la jueza investigada Yepes Provincias. Entonces, ¿cómo pudo identificar que en verdad la conversación de WhatsApp que supuestamente le mostró la señora Orque Latorre era con la administrada? Tanto más si la supuesta quejosa, al declarar, no solo negó haber conversado y entregado dinero a la jueza investigada, sino que explicó que el WhatsApp que le mostró era la conversación que mantenía con su abogado, y que ha negado pues todo, ¿no? De otro lado, también se recepcionó la testimonial de Melisa Lenes, el personal de limpieza que, según la juez que ordenó levantar el acta, fue testigo de la queja presentada por la señora Orque Latorre. Sin embargo, esta afirmó que no es verdad que sepa de los hechos, que no escuchó nada, que no vio nada y tampoco escuchó gritos, elementos de prueba idóneos que desvirtúan el contenido del acta, tanto más si se tiene en consideración que la propia juez Susan Cámara, ¿no? En esa acta, levantada a su pedido por el secretario Quispe, se consigna que jamás la señora Yepes Provincia se comunicó con ella y menos entregado suma de dinero. Y hago esta acotación porque textualmente en el cargo primigenio está consignado de esta forma. Precisamente durante la investigación de este procedimiento disciplinario, lo actuado en la investigación preliminar, también se solicitaron diversos informes a la empresa de Telefónica del Perú para verificar los números que se encontraban involucrados, recibiéndose la información que sí pertenecían a varios de ellos, dos de ellos, el titular era la consultora Bravo y Yepes Abogados, Sociedad de Responsabilidad Limitado, uno era de la doctora Susan Camaratello, ¿ya? Pero cuando han realizado la búsqueda, ¿no?, en su sistema durante el periodo comprendido del 1 de octubre del 2017 al 25 de marzo del 2019,
Señala el informe. La administrada Lisbeth Noemí Yepes Provincia no registra como usuario y o abonado de los servicios de telefonía móvil que presta dicha empresa, lo que ha sido corroborado también con los demás documentos TSP 8303000, ¿no?, de fecha 13 de septiembre del 2019, el acta de visualización de información remitida por dicha empresa de telefonía el 18 de septiembre del 2019, el acta de visualización del CD de la empresa América Móvil Perusat, ¿no? Es importante aclarar que si bien existiría una frecuencia de llamadas entre el celular 9846967770 de propiedad de la consultora Bravo y Yepes Abogados, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y el celular 9847477123 y 982097684, que conforme a las declaraciones de la propia señora Orque Latorre son de su propiedad, debe tenerse en consideración que dicha persona, su abogado, pertenecía a esa consultora legal, y en esa consultora legal uno de los abogados era el esposo de la administrada Yepes Provincia, ¿no? Sin embargo, no existe, ninguno de estos celulares pertenece a la administrada Yepes Provincia y no existe ninguna evidencia de quién participó de la consultora y de qué temas tratados. Lo que sí existe es lo que esta señora, la supuesta quejosa, bueno, que ha negado la queja, ha dicho, ¿no?, de que ella se comunicó con su abogado, que era de ahí, y que lo que le dijo a la jueza en el momento que se levantó el acta fue eso, ¿no?, de que lo vería con su abogado de esa consultora. De lo actuado, se colige válidamente, después de haberse actuado varias diligencias, que la administrada Yepes Provincia habría utilizado el número de la consultora de su cónyuge. Sin embargo, no existe ningún elemento de juicio idóneo, objetivo, que acredite el trato extraprocesal con la señora Orque Latorre, tanto más si ésta lo ha negado rotundamente, y en el acta submateria la propia jueza Susan Cámara Tello hizo consignar que jamás la señora Lisbeth Yepes Provincia se ha comunicado, menos entregado suma de dinero con ella. Además, que la investigada declaró que a los teléfonos de la consultora de su esposo ingresaban aparentes llamadas de una fémina, por lo que al ponerse celosa y querer averiguar de quién se trataba en una sola oportunidad, ¿no?, trató y timbró al número que efectuaba las llamadas, siendo que la titularidad le pertenecía a la señora Orque Latorre. Sin embargo, no existe nada que acredite la relación extraprocesal, porque no existe algún elemento que acredite siquiera el contenido de las llamadas, incluso con la consultora, ¿no?, las que se encuentran justificadas porque el padre de la señora Orque y ella misma tienen como abogado al que trabaja en la referida consultora. El papá de la señora Orque Latorre ha sido alcalde de la zona de Paruro, y desde muchos años atrás el abogado era el esposo. Además, que el caso no se encontraba en el juzgado de la investigada y que la supuesta llamada que indica la juez Susan Cámara se habría realizado en el año 2017, y el caso fue resuelto el 14 de diciembre del 2019. Y además que este caso tampoco se da, al no darse las relaciones extraprocesales, tampoco se da la influencia y tampoco la entrega del dinero. ¿Por qué se colige? Porque el resultado no solamente se dio pues después de 2 años, sino de que fue declarada infundada la demanda en todos los extremos, ¿no? El documento, el acta, que es la fuente de esta investigación, solamente fue suscrita por el secretario, no habiéndose adjuntado nada más, ni siquiera aparece la firma de quienes dicen haber presenciado los hechos, y sobre todo porque, como recoge la queja de una ciudadana, lo natural, lo común, es hacerle firmar al quejoso, ¿no?, el acta, y a todos los que realmente se encuentran presentes, y si había pues una llamada de WhatsApp, se hace imprimir, cosa que no sucedió en el presente caso, ¿no? Esta falta de acreditación fue reconocida por el servidor Quispe, quien en su declaración refirió no haber
tenido la previsión de generar evidencia al respecto y que levantó el acta por disposición de la jueza Susan Cámara, dándose así la insuficiencia probatoria que genera duda razonable, no habiéndose desvirtuado la presunción de licitud. Finalmente, como opinión de esta ponente, considero que se debe declarar improcedente la nulidad planteada de todo lo actuado hasta la resolución 84 emitido por el órgano de control del Poder Judicial. Se declare infundada la caducidad deducida del presente procedimiento disciplinario e infundado el recurso de reconsideración formulado contra la resolución 021-2025 Junta Nacional de Justicia, que amplía el plazo de la investigación y que se absuelva, ¿no?, a la jueza Lisbeth Noemí Yepes Provincia por su actuación como jueza del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de la Corte Superior de Justicia del Cusco por los cargos A, B y C, tanto más si se tiene en consideración que el B y C dependen del primero, que si no se estableció la relación extraprocesal, menos habría existido la influencia porque la sentencia fue adversa, fuera de tiempo, y menos la entrega del dinero. Eso sería todo, colegas. Pasamos a deliberación.